Los corales han sido ampliamente estudiados por sus relaciones mutualistas con otros microorganismos, como lo son las zooxantelas, bacterias, virus o algas, por ejemplo. Recientemente, investigadores han venido siguiendo un microorganismo asociado a corales bastante particular, un pariente de los apicomplexos. Sí, apicomplexos, como Plasmodium falciparum, el agente causal de la malaria. Todo empezó en 1984, cuando Esther Peters, en un esfuerzo por caracterizar los microorganismos asociados a corales, confirmó por histología la presencia de apicomplexos coccidios en diferentes estadios. Más adelante, en 2002, con los avances en métodos moleculares, Toller y compañía lograron caracterizar un eucariota asociado a un coral pétreo y con RFLPs logró identificarlo como un protozoo coccidio del filo apicomplexa y lo nombró genotipo N. Paralelamente, otros investigadores, en su intento de caracterizar la comunidad microbiana en corales, realizaban librerías de clonación del gen del 16S ribosomal, donde encontraron secuencias desconocidas, hasta que finalmente Klaus y colaboradores en el 2007 encontraron estas secuencias en abundancia y las identificaron como CAP-I, bacterias CAP-I. Estas secuencias eran más cercanas a cianobacterias o a secuencias de plástidos que a las mismas bacterias y sin embargo no afiliaban dentro de ninguno de estos dos grupos. Él observó una aparente reducción también en la abundancia de estas secuencias con la profundidad y propuso que esta bacteria o posible bacteria podría ser fototrófica. El descubrimiento de los croméridos, Cromera abelia y Vitrella brassicaliformis, parientes fotosintéticos de vida libre de los parásitos apicomplexos, incentivó a los investigadores a fijarse más en secuencias que pudieran identificar más de estos parientes, lo que llevó a Janusz Sobek, un investigador canadiense, a encontrar que muchas de las secuencias de plástidos estaban siendo erróneamente identificados como nuevas bacterias. Claro, como estos plástidos son fruto de una endosimbiosis secundaria con una alga fotosintética, su maquinaria es de tipo bacteriano, conteniendo relictios de estos genes del 16S bacteriano. Secuencias de plástidos no identificadas que encajaban dentro del clado de apicomplexos las llamó Apicomplexan-related lineages. Se descubrieron 8 distintos linajes, del cual uno está estrictamente asociado a corales, el ARL5. Estudios posteriores como el de Kwong y colaboradores permitieron entender y aclarar el panorama de estos nuevos simbiontes apicomplexos, los que nombraron coralicólidos. Los coralicólidos poseen al parecer la secuencia del genotipo N descrita por Toller, codificada por el 18S nuclear, y la secuencia del CAP-I, que es al mismo tiempo el ARL5, y es codificada por el 16S del plástido. Son el simbionte eucariota más común detectado en corales después de Symbiodinio y se encuentra en casi todas las ramas de la filogenia de los antozoos. Se encuentra en corales sanos y en periodos de tiempo prolongados, por lo que puede ser mutualista o comensal, y contrario a lo que se pensaba, no es fotosintético dado que el plástido no tiene ningún gen que codifique para las proteínas del fotosistema. El hecho de que no sea fotosintético lo posiciona como intermedio entre los parásitos obligados apicomplexos y los croméridos de vida libre, pudiendo explicar parte de la evolución de estos parásitos de importancia en salud humana. Teniendo en cuenta lo que se sabe actualmente sobre el mutualismo entre linajes de apicomplexos y corales, el objetivo de este estudio es identificar la presencia del 16S de plástidos correspondientes a linajes de apicomplexos en muestras del octocoral pacificorgia en el Pacífico colombiano. Para saber si en las muestras obtenidas hay secuencias de linajes de apicomplexos, se diseñó una metodología basada en la construcción de una filogenia. A partir de muestras de octocorales del género Pacificorgia tomadas en 2017 en el Pacífico colombiano, se extrajo ADN para mandar a secuenciar en Illumina la región B4 del ARN ribosomal bacteriano. Al tener las secuencias disponibles, se verificó la calidad con el programa FastQC. Se pasaron por Trimomatic para asegurarse de que no tuvieran trazos de adaptadores y las secuencias limpias se importaron a Chime. En Chime se utilizó DADA2 para analizar las secuencias por calidad y sacar los ASBs, que fueron posteriormente sometidos a un análisis taxonómico con el clasificador de Silva para el 16S bacteriano. Al tener los resultados, se filtraron los ASBs resultantes, dejando las bacterias con poca identificación, los cloroplastos y las secuencias desconocidas. Este filtro se realizó dada la falta de capacidad computacional para correr todos los ASBs y la probabilidad alta de que estuvieran en este subset de secuencias. Paralelamente se hizo una búsqueda de secuencias del 16S reportadas para epicomplexos, se filtraron manualmente por tamaño y luego se utilizó scKit para cortar con los primers de la región B4 las secuencias.
Con el subset de secuencias ambientales y las secuencias de epicomplexos ya cortadas se hizo el alineamiento en Genius con el algoritmo de Mossel y se corrió un árbol filogenético con máxima verosimilitud en el programa RAXML con 1000 bootstraps y método de sustitución de bases GTR. En cuanto a los resultados del estudio, en primer lugar, para la parte de limpieza y formación de ACVs se obtuvieron 4709. Al identificarlos taxonómicamente se encontraron solamente dos secuencias que ya habían sido reportadas como linajes de apicomplexos, los mencionados CAP-I. Hay que mencionar que para asignar taxonomía, el clasificador o la base de datos con la cual se realiza este proceso es indispensable para obtener los resultados deseados. En este caso, la última versión de la base de datos de Silva era una opción prometedora al ser curada y estar actualizada. No obstante, para muchos de los linajes de apicomplexos asociados a corales, todavía no se han descrito ni categorizado lo suficiente para ser parte de una base de datos. Además, Silva se especializa en bacterias y aunque tiene eucariotas, no es lo ideal. Por lo tanto, determinar la presencia o ausencia de ARLs con un clasificador taxonómico puede estar dejando a un lado posibles candidatos. Por lo anterior, se decidió hacer un filtro con los taxones poco identificados, los que no arrojaron resultados en la clasificación y los cloroplastos de cianobacterias. Las demás identificaciones son detalladas y es menos probable que lleguen a ser ARLs. Al cortar y alinear las secuencias filtradas con las secuencias de referencia para los ARLs, se buscó entender si la posición filogenética indica alguna afiliación con los ARLs. El árbol resultante a primera vista es complicado de analizar, pues son muchas las secuencias. Sin embargo, lo que se puede destacar es que las secuencias de referencia de ARL5 se agrupan en un único clúster y dentro de ese grupo se posicionan las mismas secuencias encontradas por taxonomía. Esto implica que efectivamente estas dos secuencias son ARLs. Entrando más a fondo a entender las relaciones filogenéticas de este clúster de secuencias, se realizó otro alineamiento solo con las dos secuencias y las secuencias de referencia. Además, se aplicó un código de colores para el océano en el que se encontró cada secuencia, para poder describir las relaciones filogenéticas en términos de la distancia geográfica. En primer lugar, algo interesante es que una de las secuencias obtenidas, la ASB 2857, parece ser un linaje que divergió más temprano que los demás, siendo el grupo hermano de la mayoría de secuencias referencia. Adicionalmente, la segunda secuencia, la ASB 2953, se encuentra más cerca de dos secuencias recuperadas del Caribe. Lo interesante de estas dos secuencias no es el área geográfica, sino la especie donde fue recuperada. Gorgonia ventalina, otro octocoral, lo que podría estar indicando una especificidad por especie de estos linajes. En conclusión, se pudo identificar linajes de epicomplexos simbiontes en octocorales del género Pacificorgia en el Pacífico colombiano. Sin duda, un esfuerzo exhaustivo y demandante computacionalmente podría arrojar conclusiones más precisas y certeras sobre el número real de ARLs presentes en las muestras, pero esta metodología mostró funcionar a la hora de encontrar estas secuencias de epicomplexos.